la primera clase que vamos a dar ahora, que son presentación y situación anómalas, es nuestra primera clase, y la segunda sería la presentación pelviana. ¿Está bien? Ok, voy a compartir un ratito la pantalla. Y me avisan cuando proyecte, ¿sí? ¿Se está viendo, doctora? Genial. Ok, bueno, vamos a empezar hablando, como les dije, sobre las presentaciones anómalas, sobre todo frente y cara. En cuanto a las presentaciones cefálicas anómalas durante el embarazo, cuando la cabeza se encuentra por encima aún del estrecho superior, está en una actitud neutra, o sea, indiferente, entre lo que sería la flexión y la extensión de la misma. Al comenzar el parto, el mentón se acerca generalmente al tórax y es ahí cuando toman la actitud de flexión. En el 95% de los casos sucede esto. Y en una pequeña proporción de los partos, esta actitud de flexión no se produce y la cabeza permanece indiferente durante el parto o también más frecuentemente adopta una actitud de deflexión, en la cual el mentón se aleja más o menos del tórax, ¿sí? En vez de acercarse al tórax, se aleja un poco, pero esto se da solamente en un corto porcentaje de los casos, ¿sí? Dijimos dentro de las presentaciones cefálicas anómalas, vamos a citar la de cara, frente y brecma, ¿sí? La de cara es en la que la anomalía de actitud es la deflexión máxima. En la de frente, la deflexión ya es acentuada y en la de brecma la deflexión es mínima o indiferente, ¿sí? Estos tres tipos de presentación son nuestras presentaciones anómalas. Tenemos en el siguiente slide un cuadrito. Quiero que vean. Ahí está. Bueno, dentro de lo que sería presentación cefálica, tenemos otras modalidades. La de vértice, no sé si ya desarrollaron, chicos. Consulto. Sí, sí se habló el sábado pasado, creo, doctor. Ok, genial. Bueno, entonces, disculpen. Em, tenemos la modalidad de vértice, brecma, frente y cara. La de vértice es la actitud en cuanto a la cabeza y el torso del bebé es indiferente. En la de brecma hay una deflexión pronunciada, como se puede observar en la imagen. O sea, es mínima aún la deflexión. En la de frente ya es una deflexión completa y en la de cara ya es máxima la deflexión, ¿sí? Empezamos hablando de la modalidad de cara, que se llama más simplemente presentación de cara, a aquella que se ofrece al estrecho superior en una actitud de deflexión máxima. Como se puede observar en la imagen ahí arriba, en la imagen en vivo, tenemos otra más amplia, ahí está. Se presenta de esa forma, ¿sí? Llega a la rima vulvar y se observa toda la cara. En consecuencia, las presentaciones cefálicas deflexionadas ocurren cuando el feto presenta al estrecho superior de la pelvis el polo cefálico en extensión. Y según el grado de flexión, Doctora, sí, hay una compañera que quiere adentrar a la clase. Si le puedes aceptar, por favor. no me parece como para aceptarle. Generalmente eso hace José, porque no me está timbrando como para aceptarle a nadie. Bueno, voy a hablar con José entonces. Gracias, doctora. Dale, dale. Bueno, como decíamos, de acuerdo al grado de flexión que va teniendo o tomando la cabeza,
es que distinguimos los tipos de presentación, ¿sí? La de bregma, frente y cara. Esta deflexión de la cabeza es acompañada siempre por una lordosis, como se ve en la imagen, que suele ser pronunciado la lordosis de la columna cérvico-dorsal. Luego de la deflexión no es parcial, sino generalizado, por lo que puede decirse gráficamente hablando que el feto está en opistótono, ¿sí? La frecuencia de esta presentación se calcula en un 0,05% de los partos de término, que serían más o menos 1 de cada 2.000 partos, ¿sí? O sea, por suerte no son muy frecuentes, ¿sí? Y el punto de diagnóstico de la presentación de cara es el mentón, y su punto guía es la pirámide nasal con los orificios nasales, o sea, la nariz, ¿sí? Punto de diagnóstico, el mentón, y punto guía, la nariz, ¿sí? Que van a ser una de las diferencias con la presentación de cara, en donde el punto de diagnóstico va a ser la frente y su punto guía, la nariz. Tienen el mismo punto guía ambos, tanto la de cara como la de frente, pero en la de cara nosotros vamos a tactar nuestro mentón. Sin embargo, cuando es una presentación de frente, nosotros vamos a estar tactando la frente también, ¿sí? La línea que va desde la sutura metópica hacia el mentón, pasando por encima del dorso de la nariz y la boca, se llama línea facial y desempeña la función de indicarnos cómo se va a orientar la cabeza. Del mismo modo que la sutura sagital nos va a permitir saber cómo se orienta, por ejemplo, en la presentación cefálica en modalidad de vértice, ¿sí? En cuanto a la frecuencia, como en las de vértice, la más frecuente suele ser la occipito ilíaca izquierda anterior, deflexionando la cabeza. Encontramos que las más frecuentes dentro de la presentación de cara es la mento ilíaca derecha posterior, en un 76% de las presentaciones de cara, ¿sí? Aquí tenemos una comparación entre lo que sería la frecuencia de la presentación cefálica modalidad de vértice y en su modalidad de cara, ¿sí? Como dijimos anteriormente, la más frecuente en la de vértice es la occipito ilíaca izquierda anterior, ¿sí? Y por su parte, en la modalidad de cara, la más frecuente es la mento ilíaca derecha posterior, ¿sí? Y y en frecuencia vamos teniendo la occipito ilíaca derecha posterior, la occipito ilíaca izquierda posterior y la occipito ilíaca derecha anterior. Y en la de cara, la mento ilíaca izquierda anterior, mento ilíaca derecha anterior y mento ilíaca izquierda posterior. Las más raras son la mento ilíaca derecha anterior y la mento ilíaca izquierda posterior, ¿sí? Justamente son las últimas dos en orden de frecuencia en la modalidad de cara. Ahí tenemos un poco más de los mismos, ¿sí? Algunos diámetros que debemos conocer, al igual que en la presentación cefálica modalidad de vértice, ¿verdad? Tenemos los diámetros transversales de la cabeza, los diámetros del perímetro fetal, ¿verdad? Que son el biacromial y vitrocantereo. Dentro de los diámetros anteroposteriores de la cabeza, tenemos 5 de ellos que están citados acá: el suboccipito pregmático, el occipito frontal, sincipito mentoniano, el submento pregmático y el suboccipito frontal, ¿verdad? Las cuales debemos manejar todo esto siempre para, sobre todo en el caso de los tipos de variedades de la presentación de cara,
¿Por qué? Porque una de ellas, tenemos la variedad anterior y posterior que vamos a estar hablando más adelante, y una de ellas nada más es la que se puede dar por vía vaginal, por un parto vaginal. Sin embargo, la otra sí o sí es por cesárea y eso debemos saber cuál de ellas es, ¿sí? La presentación de cara puede ser primitiva o secundaria, según se observe durante el embarazo o solo ya en el parto, ¿sí? La presentación de cara primitiva son las que se encuentran en el embarazo antes de que la presentación vaya tomando contacto con el estrecho superior, pero son muy raras de ver las primitivas. Se pueden dar, pero son raras de ver. En cuanto a las causas que pueden llevar a que la presentación sea de cara, tenemos las causas maternas, fetales y ovulares. Entre las causas maternas, actuarían tardíamente las causas maternas y solo durante el trabajo de parto, por lo que engendran únicamente presentaciones secundarias. Las causas maternas engendran entonces únicamente presentaciones de cara secundaria, no primitiva. Y entre ellas, entre las causas, citamos, por ejemplo, la estrechez pelviana, sobre todo en los tipos de pelvis, que sería la platipeloide, ¿verdad? La multiparidad en caso de pacientes con numerosos embarazos, que hace que ya por decirte, tenido muchos partos aparatosos, algunos desgarros, alguna distocia que le haya causado a nivel óseo, entonces que sean causas de deformidades, por ejemplo, a nivel del útero, ¿verdad? Por eso también citamos ahí la oblicuidad del útero, ¿verdad? Que hace que no se vaya extendiendo uniformemente el útero, por ende tenga una posición viciosa o anómala ya desde un comienzo o a medida que va progresando el embarazo, ¿verdad? También otra causa materna de que la presentación se mantenga de cara es la presencia de tumores, ¿verdad? Que sabemos que hay muchos tumores que con el embarazo van aumentando de tamaño, ¿sí? Entre las causas fetales podemos citar los fetos grandes, que es generalmente una de las causas más frecuentes por el hecho de que justamente porque son macrosómicos, no tienen mucha movilidad y por ende no pueden realizar muchas veces la flexión que necesitan para adoptar una posición normal, ¿verdad? También pueden deberse a malformaciones cefálicas, por ejemplo, un acráneo o una anencefalia. El acráneo vendría a ser un feto que no tenga la calota, o sea, los huesos planos del cráneo. Sí cuentan con el cerebro, pero no con los huesos. Entonces, ¿qué pasa? No puede amoldarse bien. ¿Qué pasa? Va y choca contra la concavidad del sacro y se queda hiperextendido. Entonces, lo que presenta al estrecho superior va a ser la cara, mentón, nariz, ¿verdad? Todo como vimos en la imagen anterior. Lo mismo pasa con los pacientitos, o sea, los recién nacidos o fetos que están con una anencefalia. Ellos sí presentan sus huesitos, o sea, no presentan los huesos y tampoco presentan el encéfalo, o sea, el cerebro, ¿verdad? O tienen parte del hemisferio desarrollado y anómalo otra vez, ¿sí? En esos casos, como no es un ovoide, generalmente no puede tomar una buena actitud y se produce por eso la presentación anómala de cara.
También otra causa son los bocios congénitos, la prosidencia de miembros y la dolicocefalia, que vamos a ver una imagen. Tenemos en este caso, por ejemplo, en la primera imagen sería el bocio congénito, que lo que hace en el chico, en el niño, es que justamente por tener un bulto a nivel del cuello, hace que no pueda justamente flexionar la cabeza, llevar el mentón hacia el tórax. Y por una causa extrínseca, en este caso, debe mantener hiperextendido el cuello, ¿sí? En el caso de prosidencia de miembros, tenemos ahí en la siguiente imagen un RN que se presenta con una manito sobre la cabeza, y eso hace que ocupe un espacio entre lo que sería la cabeza, el cuello, y no permite producir la flexión como tal. Pasa lo mismo con la dolicocefalia, ¿verdad? Que muchas veces pasan, generalmente cuando el chico nace, puede producirse por los fenómenos plásticos deformaciones óseas, ¿verdad? Se pueden superponer o producirse el cabalgamiento de los parietales, dependiendo del tipo de, de cráneo que se presente, ¿verdad? Y en el caso de la dolicocefalia lo que pasa es que se fusionan, se presenta, es un defecto congénito en donde ya nace la criatura con una fusión precoz, una consolidación precoz de un cierre precoz de la sutura sagital. Y en ese caso, entonces, no puede realizarse el efecto de modelado a nivel de la cabeza, y también por ende no se puede, no puede flexionarse porque no cabe el diámetro de la cabeza como para presentarse, ¿verdad? De una modalidad de vértice, y queda en la modalidad de CAR, ¿sí? Tenemos, creo que acá tenemos lo que sería la dolicocefalia, ¿verdad? Justamente que le dije que es el cierre precoz de la sutura sagital. Y dentro de las causas ovulares tenemos el circular de cordón, el hidramnios y la placenta previa, ¿verdad? En caso del hidramnios, ¿verdad? Podría ser un polihidramnios, no sé si ya desarrollaron en clases anteriores a qué llamamos polihidramnios o líquido amniótico aumentado, cuál es el valor normal. ¿Ya desarrollaron eso, chicos? No todavía, doctor. Ok, entonces vamos a decir así a grandes rasgos como para que ustedes sepan. El valor normal del líquido amniótico en una paciente gestante es de 8 a 18, ¿sí? 8 a 18, eso es lo normal. Cuando yo tengo un poco más de 18, tengo 19, 20, 21, 22, 23 o 24, 19 a 24, yo digo que estoy ante un aumento del líquido amniótico, ¿sí? Porque cuando llego a 25 en adelante, ya lo llamo polihidramnios. ¿Se entiende? Sí, doctora. Ok. Y si yo tengo menos de 8, yo tengo 7 o tengo 6, digo que estoy ante una disminución del líquido amniótico. Y cuando tengo 5 o menos de 5, estoy ante un oligoamnios, severo sobre todo, ¿sí? Entonces, al decir hidramnios o polihidramnios, nos referimos cuando el líquido amniótico está más de 25. 25 en adelante. 25. Muy bien. Genial. Bueno, entonces, polihidramnios también es una causa ovular de la presentación anómala, ¿sí? El circular
con el cordón lo mismo, porque en la imagen anterior, como habíamos visto, generalmente tienen el cordón umbilical rodeando al cuello y hace que justamente como el bocio congénito tengan ahí algo que impida que puedan flexionar la cabeza sobre tórax, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, no se hace durante el embarazo por no estar aún constituida la presentación, salvo, ¿verdad?, esto en las presentaciones de cara primitiva, que son muy raras, dijimos anteriormente. Y el diagnóstico lo podemos hacer palpando a la paciente, auscultando y tactando. En cuanto a la palpación, al explorar el estrecho superior, se encuentra la presentación cefálica generalmente. Y al intentar buscar en ella la frente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Totalmente diferente. Vamos a encontrar un tumor redondeado que es superficial, saliente, que no puede ser la frente, ya que está del mismo lado del dorso. Y sabemos que lo que está del mismo lado del dorso va a ser la parte posterior de la cabeza, o sea, más o menos sería el occipital. Entonces sabemos que no es la frente, ¿sí? Entonces ahí diferenciamos en la palpación una presentación de cara y de frente, de la de frente, ¿sí? En cuanto, si la presentación se encuentra alta aún, ¿verdad? Palpamos el dorso hacia debajo, de pronto palpamos el dorso y luego vamos a ir, de pronto los dedos se van a caer en un vacío, perdiendo generalmente el contacto fetal y llega luego otra vez más abajo a palparse un tumor grande, vamos a decirle, que sería ya la cabeza, ¿verdad? Sería dorso, vacío, cabeza. Y esa escotadura o ese vacío que separa generalmente el dorso del occipital, es lo que se conoce con el nombre de golpe de hacha, de Budín. Y del lado contrario lo vamos a tener al mentón, que da generalmente la posición y la variedad, ¿sí? Eso hacemos todo a través de la maniobra de Leopold, ¿sí? En caso de que la presentación esté alta, podemos palpar generalmente y encontrar el signo o golpe de hacha de Budín, ¿sí? En cuanto a lo que sería la auscultación, el foco es más alto que de la modalidad de vértice, y en las variedades anteriores los latidos se escuchan generalmente con mayor intensidad. En cuanto al tacto, que es otro método para diagnosticar la presentación cefálica modalidad de cara, al comienzo del trabajo con bolsa íntegra, al tacto vamos a encontrar un segmento inferior mal ampliado, las bolsas de las aguas voluminosas, generalmente en reloj de arena, como la forma de presentación no concuerda con la pelvis, generalmente deja pasar mucho líquido y ahí que se forma el reloj de arena, ¿verdad? La bolsa cae por el orificio cervical externo, pero no del todo. Se cae por el peso del líquido que dejó pasar y tiene la forma de una pera o reloj de arena. Cuando la bolsa está rota y la presentación está más descendida, el tacto ya proporciona datos más precisos que cuando tenemos una bolsa íntegra. Y siempre debemos tener en cuenta en todos los tipos de presentaciones durante el trabajo de parto, los planos de Hough, ¿sí? Ya llegaron a hablar de los planos de Hough, me imagino, en clases anteriores, o tampoco, chicos. Sí, doctora, ya. Y de eso sí ya hablamos. Ok, genial. Y los planos de Hough en una presentación de cara o de frente o de Bregman son siempre los mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los parámetros de esos 4 planos no cambian. Lo que cambian es en la forma que va acomodándose y bajando, descendiendo nuestra presentación, ¿sí? Siempre el primer plano es una línea que pasa del promontorio al borde superior de la sínfisis. El segundo plano, una línea que pasa de la cara anterior de la segunda vértebra
sacra, al borde inferior del pubis. El tercer plano pasa a nivel de la espina asiática y el cuarto, una línea imaginaria que pasa por el borde del coxo. Eso no cambia, ¿sí? Sino cómo se va presentando. Tenemos otra imagen. Acá. Así como les decía, ¿verdad? En el primer plano, como pueden ver, se arrima recién la presentación. En el segundo plano ya se acerca a la línea, ¿verdad? Trazada, que es esa rojita que ven ahí. En el tercer plano ya la rebasa y en el cuarto ya casi la sobrepasa en su totalidad. Un poco más de lo mismo. Entonces, bien, lo característico de la presentación de cara es que se palpan a la vez el mentón y la glabela al tactar. Generalmente tocamos dos saliencias blandas que semejan a unas nalgas, ¿verdad? Que son en realidad las mejillas. Tal sensación determinó el clásico error de Payot, ¿verdad? Que confundió en una oportunidad una presentación de nalgas con una de cara, porque al introducir el dedo en el ano creyó que era la boca, ¿sí? Entonces, es importante siempre no caer en el error que tuvo Payot, ¿verdad? De confundir una presentación de nalgas con una de cara, porque generalmente son muy similares. Pareciera que tactamos nalguita y son las mejillas, ¿no? Y pensando en la boca, y es el ano, ¿sí? Entonces, para ello siempre nosotros dijimos anteriormente que por ello teníamos que tener en cuenta nuestro punto guía y nuestro punto de diagnóstico, ¿sí? ¿Qué dijimos? ¿Cuáles eran? La nariz y el mentón. Y la nariz. Nariz y el mentón. ¿Y cuál es cuál? El punto diagnóstico es el Mentón. mentón. Y punto diagnóstico van a ser nuestra nariz con su fosa nasal. ¿Está bien? Bueno. Seguimos. En cuanto al diagnóstico de posición, al realizar la palpación, la posición es del lado contrario al que se toca el dorso, ¿sí? Hacia donde está el golpe de hacha que dijimos, ¿verdad? Del mismo lado y se oculta también mejor los latidos de ese lado, ¿sí? Hacia donde enmarca nuestro dorso. Por el tacto, la posición está del lado donde miran los orificios nasales y en el que se percibe el mentón, ¿sí? En cuanto al tacto, si nosotros queremos saber cuál es la posición que tiene, si es derecha o izquierda, entonces, si está, nos va a orientar hacia donde está nuestro orificio nasal, ¿sí? Si el orificio nasal está a la izquierda, va a ser dorso izquierdo, si está a la derecha, va a ser dorso derecho. Lo mismo pasa, ¿verdad? A la palpación, donde encontramos la escotadura o el golpe de hacha, ¿verdad? Es nuestro dorso. Entonces, dorso derecho o dorso izquierdo, de acuerdo hacia dónde se encuentra. Eso es para el diagnóstico de posición. Ya para el diagnóstico de la variedad, otra vez de posición, por el examen externo, para averiguar si es una anterior o una posterior, se palparán el dorso y los miembros. Y se va a localizar siempre la escotadura o ese vacío que dijimos que va a haber entre lo que sería el dorso, o sea, la espalda del feto y la cabeza, ¿verdad? Y se va a buscar el foco de auscultación para saber si es anterior o posterior. En la variedad anterior, el dorso se percibe mal. En cambio, los miembros se palpan en todo el vientre, ¿sí? Vamos a hacer la maniobra Leopold, la segunda maniobra, ¿y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar saliente y entrada, ¿verdad? No va a ser todo así liso, bien delimitado, sino vamos a encontrar muchos vacíos y muchas saliencias. Entonces, ¿qué nos estará presentando? Nos van a estar presentando los miembros del feto, ¿verdad? Entonces, ante esa presentación sería
una variedad anterior, ¿sí? En cuanto al foco de ocultación, suele ser muy nítido y suele ser cerca de la línea media en las variedades anteriores. Por el tacto, los orificios nasales miran hacia adelante también, y en la variedad posterior, el dorso se percibe bien, al menos en el fondo del útero, ¿sí? Y se ofrece una evidencia máxima de la hiperextensión, ¿verdad? Generalmente de la cabeza. El diagnóstico diferencial siempre se debe hacer con la presentación de frente y se hace estableciendo el grado de deflexión que tiene una y otra, ¿sí? Que dijimos que es una deflexión máxima para lo que sería la presentación de cara. ¿Se acuerdan? Chicos, ¿Puedes repetir la pregunta, doctora? que acá dijimos que el diagnóstico diferencial de una presentación de cara vamos a hacer con una presentación de frente, estableciendo siempre el grado de deflexión, y citamos hace rato al inicio en el cuadro que le habías proyectado que la presentación de cara tiene una actitud de deflexión máxima. Sin embargo, la de frente tenía ¿qué tipo de deflexión? Completa. La de cara es máxima, la de Bregma era mínima o pronunciada, y la de vértice era indiferente. Y la de frente, como dijimos, era una deflexión completa. Muy bien, excelente. En la presentación de cara, generalmente los dedos que tactan nunca alcanza el bregma. Ese es un dato también importante que deben tener en cuenta. Pero sí palpan del lado opuesto el mentón, ¿sí? No se va a tactar nunca el bregma en una de cara, pero sí el mentón. En la deflexión incompleta, que sería en la deflexión completa, perdón, sería la presentación de frente, que se exploran con facilidad la gran fontanela, la frente y la nariz, pero no se alcanza el mentón, ¿sí? Son diferencias que deben tener en cuenta, ¿sí? Son justamente preguntas de examen, ¿sí? Estudien bien esta parte, chicos. Diagnóstico diferencial entre, o sea, lo que sería presentación de cara con la de frente. ¿Estamos? En cuanto a lo que sería el mecanismo de parto, se debe estudiar por separado lo que sería la variedad derecha posterior y la izquierda anterior, ¿sí? Vamos a empezar con la derecha posterior, citando, ¿verdad? El primer tiempo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto tiempo. El primer tiempo también, como en la de vértice, corresponde a la acomodación del polo cefálico al estrecho superior. El segundo ya hay encajamiento y descenso. En el tercero se acomoda ya la presentación al estrecho inferior. El cuarto tiempo se va desprendiendo por un movimiento de flexión. En el quinto coincidentemente se realiza ya el tercer tiempo de los hombros, que sería acomodación de los hombros al estrecho inferior, y el sexto tiempo ya es el desprendimiento de los hombros, ¿sí? La acomodación se hace por orientación generalmente hacia uno de los oblicuos y casi siempre es el izquierdo. ¿Por qué? Porque suele medir más, ¿verdad? Tiene un poquito más de centímetros que el lado derecho. Al comienzo, el diámetro que se presenta es el sincípito mentoniano, que mide 13.5 centímetros y que es incongruente con los oblicuos de la pelvis, que miden generalmente 12 a 12,5 centímetros. El aminoramiento o reducción de ese diámetro se logra, en este caso, por la deflexión que realiza el feto, ¿verdad? Ofreciéndose entonces el diámetro pasa de sincípito mentoniano a submentobregmático,
y el segmento bregmático mide ya 9.5 centímetros. Y en el otro oblicuo tenemos el bitemporal que mide 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, de esa manera sí puede descender y pasar, producirse nuestro trabajo de parto. ¿Sí? Generalmente este proceso se hace con lentitud y con mucha dificultad, y una vez que la presentación desciende un poco, este descenso se detiene. Por una parte, la deflexión de la cabeza produce mucho frote, sobre todo porque no es el diámetro segmento bregmático el que actúa, sino el preesterno sincipital, que mide 3.5 en comparación a nuestro diámetro segmento bregmático, que mide 9.5 que habíamos dicho. ¿Sí? El encajamiento se torna imposible si la parte anterior del cuello y el mentón no rotan hacia adelante y el mentón no viene a colocarse en el arco anterior del pubis. ¿Sí? En ese caso es imposible. Porque en la parte anterior, entonces puede avanzar? Porque, como les dije anteriormente, la variedad anterior son las que pueden terminar en un trabajo de parto vaginal. Y la posterior no. La posterior no, porque hay riesgo de enclavamiento. Y por ende, sí o sí, el tratamiento, que el término de la gestación en una presentación cefálica, modalidad de cara, variedad posterior, va a ser una cesárea. Sin embargo, en la variedad anterior puede ser el parto vaginal, ¿sí? ¿Y por qué en la parte anterior puede avanzar? Porque allí la excavación va siendo progresivamente menos alta y la cara puede ir descendiendo todo lo que le permita la longitud del cuello, sin que eso signifique que el tronco descienda al mismo tiempo, ¿sí? Por ello, para encajar la cara debe cumplir una rotación de descenso. A medida que va rotando hacia adelante, va avanzando también. Cuando la cara no rota o rota a mentosacra, el encajamiento es imposible y el parto se detiene. Y ahí llevamos a la cesárea. Si el útero se contrae en exceso para vencer el obstáculo, la cabeza y hombros se moldean y no avanzan más. En ese caso estábamos hablando de un enclavamiento. Y este es el gran peligro de las presentaciones de flexionado. ¿Sí? Ahora Esto bien, sería, doctora, que tipo tiene que intentar primero el parto normal y en caso de que no funcione, nomás se llega a la cesárea. No. Si vos diagnosticás una presentación cefálica modalidad de cara en su variedad posterior, directo llevas a la cesárea. Esto es, siempre se estudia y se desarrolla todo lo que es el trabajo de parto también en la variedad posterior hasta cierto punto, porque muchas veces, sobre todo en lugares alejados donde la paciente no acuda, no tiene un buen control prenatal, que su casa queda lejos del centro de salud. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos obstáculos para llegar hasta el centro de salud y ya te llega dilatada. ¿Qué pasó? Ya empezó su trabajo de parto y mientras por el camino empezó a descender, encajar y todo eso, ¿verdad? Y llega hasta un punto donde se tranca y no puede pasar. Llega con nosotros le tactamos. Si la presentación está muy baja, con el tacto y la auscultación podemos hacer el diagnóstico. Y vemos que es una variedad posterior y dice, no, esta no va a venir por abajo, cesárea. ¿Sí? Pero si nos llega temprano, evidentemente que no le vamos a dejar a que pase por todo el trabajo de parto, y si yo sé que en el segundo o tercer plano se va a trancar, ¿verdad? Entonces, si llega temprano, yo hago el diagnóstico, no, cesárea. ¿Sí? Sí, gracias. Doutora, Sí. e eu vou saber isso por ser primário ou secundário da etiologia ou não tem nada que ver? Primario, si tiene un buen control prenatal, si es primitivo o primario, lo vamos a ver porque desde un principio, si uno le sigue el prenatal, va a ver
a nivel ecográfico, va a ir viendo todo el desarrollo que desde un principio siempre tuvo esa presentación, ¿sí? Pero si es una paciente que no tiene un buen control prenatal y no tengo cómo saber si desde el inicio estuvo así, es difícil saber si es primitivo o secundario, a menos que tenga un defecto a nivel del útero o tenga un tumor en útero o tengo un feto macrosómico. Ahí yo puedo pensar, pero no, si me llega tarde, o sea, grande ya la gestación, también va a ser difícil decirle o decirte, no, esta paciente tiene una presentación de cara primitiva, ¿sí? Tendría que ser mi paciente y yo seguirle desde un principio para que yo pueda diagnosticarlo como tal, o si me llega con una gestación pequeña todavía. Ahí sí. ¿Sí? Ah, vale, gracias. Ok. Bueno, en el tercer tiempo es la llamada rotación de desprendimiento. Es acomodada la cara al estrecho inferior ya, y la línea facial tiene una dirección antero-posterior. Este tercer tiempo del mecanismo de cara coincide también con la acomodación de los hombros al estrecho superior en el otro oblicuo, ¿sí? En el cuarto tiempo se hace por desplazamiento de la charnela, decían los escritores antiguos, ¿verdad? Alrededor sería más bien el cilindro, también le dicen, o el producto, ¿verdad? Alrededor de la región submentoniana. O por un movimiento de flexión aparecen gradualmente, primero el mentón, después la boca, nariz, ojos, y hacia atrás desde el periné, la frente, el sincipucio y el occipital, ¿verdad? Va descendiendo. El cuarto tiempo coincide con el descenso y encajamiento de los hombros que bajan simultáneamente en la excavación. En cuanto al quinto tiempo, coincidentemente también se realiza el tercer tiempo de los hombros, que es la acomodación de los hombros al estrecho inferior. Los hombros realizan su rotación interna para acomodarse a la hendidura del estrecho inferior. Entre tanto, la cara, ya afuera de los genitales, efectúa una rotación extrapelviana, que lo que hace es mover el mentón en un movimiento de restitución a la posición inicial que tenía, ¿sí? Y el sexto tiempo coincide con el cuarto tiempo de los hombros, que sería para desprender los hombros. Se colocan generalmente los hombros en el diámetro antero-posterior, cumplen su desprendimiento en forma idéntica como lo hacen en la modalidad de vértice, y a partir de ahí el resto del feto sale rápidamente por medio del escamoteo, ¿sí? Por eso decimos que el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º tiempo se escamotean. Y un dato importante que deben saber es que no hay que permitir el trabajo de parto y siempre el caso se va a resolver por cesárea. En la variedad posterior estamos hablando, ¿sí? En cuanto a la evolución y pronóstico, por ende, la presentación de cara evoluciona en general espontáneamente, pero tiene siempre mayor morbio y mortalidad que una presentación cefálica modalidad de vértice. El trabajo de parto en la modalidad de cara es más largo, los desgarros perineales son más frecuentes. ¿Por qué? Por la mayor circunferencia de encajamiento que se presenta. El gran modelado y la compresión del polo cefálico originan en el feto hemorragias meningias. Nacen muchas veces estos chicos, ¿verdad? Si tuvo un parto vaginal, pero de la variedad anterior, evidentemente, nacen estos niños con los labios edematizados o un cachete edematizado, los ojos con un poquito con sangre, ¿verdad? Muchas veces se recomienda en estos casos no mostrar después, o sea, en los primeros días a los familiares porque se asustan, ¿verdad? Y es todo por los fenómenos plásticos que sufrió el feto
durante el trabajo de parto en esa modalidad, ¿sí? En cuanto a los fenómenos plásticos, justamente dijimos, son súper característicos y permiten hacer el diagnóstico justamente retrospectivo de la presentación, ya sea por las deformaciones óseas o el tumor serosanguíneo que pueda tener. En cuanto a la conducta, repito nuevamente, no hay que permitir el trabajo de parto y siempre el caso se va a resolver por una cesárea. En la presentación cefálica modalidad de cara en la variedad posterior. En las variedades posteriores, la indicación de cesárea es absoluta ante el riesgo de enclavamiento que dijimos, ¿sí? Y hasta ahí la primera clase, chicos, ¿sí? Sobre todo, más hablamos de la presentación de cara que la de frente, ¿sí? Porque la de cara es la que más inconveniente tiene. La de frente se sabe, sabemos que diagnosticamos una presentación de frente, directo cesárea, ¿ya? No hay, puede que la variedad tal y tal pueda, no hay esa situación en la de frente, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente clase, solamente que, un ratito, se va a hacer otro videito, José. No sé si dejamos de grabar un rato, luego empezamos a grabar otra vez mientras voy compartiendo. Creo que se sigue nomás, doctora. Ok. Bueno, vamos a dar continuidad entonces. Un ratito. Ok, me van diciendo si es que pueden ver la diapositiva. Espera aquí un segundo, doctora, porque dijo José que se iba a cortar. Ah, viste. Sí, porque me había dicho.